Estás en Café Pastoral 1370 AM. Bendiciones a todos los hermanos, a toda la amable audiencia que ya están ahí conectados con nuestro programa Café Pastoral a través de las plataformas digitales y a través de nuestra emisora Frecuencia F, radio, televisión, para poder llegar hasta sus casas, hasta sus lugares de trabajo, ahí donde usted se encuentra, poder llegar con una palabra de bendición, con una palabra que trae esperanza, con una palabra que produce fe en medio de tiempos difíciles, pero como iglesia avanzamos. Por eso nos alegramos en el día de hoy, jueves 25 de junio, ya estamos a mitad de año del 2020, pero avanzamos aún en medio de dificultades, en medio de oposiciones. La iglesia, es decir, usted y yo avanzamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y por eso este programa Café Pastoral traemos una palabra que lo orienta, que le anima, que le fortalece. La palabra de Dios nos va guiando en medio de los tiempos y sabiendo, como dice las Escrituras, que usted y yo tenemos que saber interpretar los tiempos que estamos viviendo, y por eso lo podemos entender a través del Espíritu Santo y de la palabra que cada día, cada mañana, desde aquí, desde Frecuencia F y su programa Café Pastoral, le damos a toda esta hermosa familia, televidentes, oyentes, y también por las redes sociales, las plataformas digitales. Así que ya estamos en la mesa de trabajo, y en esta mañana está con nosotros nuestro pastor y amigo Fausto Jiménez, pastor supervisor de la Zona 2 y pastor del Centro Cristiano Tucunaré. Pastor Fausto, muy buenos días. Pastor Miguel, bendiciones. Qué alegría poder estar juntos nuevamente para trabajar en el día de hoy, trabajar en la palabra del Señor. Queremos aprovechar la oportunidad para saludar a todos los que se conectan a esta hora de la mañana y que frecuentemente están aquí conectados con este programa muy edificante, muy bonito, este programa de Café Pastoral, un programa en el cual queremos tener una palabra que bendiga, que direccione la vida de cada uno de los hermanos en esta hora de la mañana y diariamente, que podamos tener ese momento en el cual el Señor viene a edificar nuestras vidas, a traer consuelo, a traer aliento a través de la palabra del Señor. Por eso para nosotros es importante no solamente saludar a los que se están conectando, que van rumbo de pronto a sus actividades, a sus trabajos, que están allí en sus casas, sino también a aquellos que están en un hospital, aquellos que están de alguna manera con dificultades, con luchas. Para ellos queremos decirles que el Señor también les ama, que tiene un propósito grande, que no desmayen, que se mantengan firmes, porque el Señor les va a dar la victoria. No importa cuál sea la lucha, no importa cuál sea la dificultad, el Señor los va a sacar adelante y los va a sacar en victoria. Así es, pastor y televidentes, oyentes, ese es el propósito de nuestro programa, para poder nosotros, con la ayuda de Dios, darle unos principios bíblicos, esos principios que nos van a ayudar a avanzar, a seguir, a permanecer en ese plan y ese propósito que Dios tiene con su vida, con su casa, con su familia. Y por eso nosotros nos gozamos y le damos gracias a Dios poder estar aquí, Pastor Fausto, y poder ser ese canal que Dios utilice para muchos oyentes, muchas familias, muchas personas que ya están conectados con nosotros, están ahí. Y vamos entonces, pastor, a desarrollar el tema del día de hoy en la mesa de trabajo de Café Pastoral. Y ese tema que vamos a estar trabajando el día de hoy viene a dar continuidad a lo que hemos venido trabajando. Los jueves pasados, los dos últimos jueves, estuvimos trabajando con una pregunta: ¿qué voz estás escuchando? Y hoy queremos hablar acerca de principios que dan firmeza a nuestra vida. No solamente podemos tener firmeza en nuestra vida cuando aprendemos a identificar las voces que escuchamos, sino también cuando le damos lugar a la palabra del Señor en cada uno de nuestros corazones. Hoy vamos a estar trabajando este tema, principios que dan firmeza a nuestra vida. La misma palabra del Señor nos habla en diferentes lugares acerca de la importancia de estar firmes en la fe, de portarnos varonilmente, como dice la palabra. Y ese varonil no se refiere, no es un término para uso exclusivo del género masculino. Alguien estudiando este texto hablaba que la traducción de esta palabra es tanto para hombre como para mujer. De pronto, a lo que se está refiriendo la palabra, pues lógicamente es a la actitud que debemos tener cada uno de nosotros en nuestro corazón.
Así es, entonces vamos a analizar en esta mañana lo que son 3 principios que dan firmeza a tu vida. Ahora, creo que la palabra es oportuna, precisa por lo que está ocurriendo en el mundo, lo que estamos viviendo en la economía, en la finanza, en la salud, en la familia. Necesitamos tener esos 3 principios que nos van a dar firmeza, ¿verdad?, a nuestra vida, para que no entremos de pronto en pánico, en zozobra, incertidumbre, temores, no sé qué voy a hacer hoy, qué va a ser mi mañana, mi futuro. Pero cuando nosotros le colocamos principios bíblicos a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, entonces eso trae firmeza. Y Jesús nos va a hablar en esta mañana a través de este texto que está en Lucas capítulo 6, verso 47. Y ahí en ese solo versículo vamos a encontrar 3 principios, el cual lo vamos a desarrollar en la mesa, Pastor Fausto. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Así es, y ahí vemos solamente en ese texto, Pastor Fausto y oyentes, vemos que ahí está 3 principios intrínsecas, si lo podemos llamar así, o lo podemos sacar a la luz, 3 principios que le van a dar firmeza a la vida de un creyente. Y aún más abajito, en el 48 y 49, más adelante lo vamos a leer, Jesús coloca el ejemplo, ¿verdad?, de cómo esos 3 principios le trae firmeza a una casa, a una familia, a un hogar, a un matrimonio, a una empresa, a un negocio. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Entonces vamos a desarrollar el primer principio que va a traer firmeza a tu vida, firmeza a mi vida, a mi casa, a mi empresa, a mi negocio, a mi trabajo. Y el primer principio que vemos ahí, que está diciendo el texto, es todo aquel que viene a Jesús. Y ese viene a mí, porque dice todo aquel que viene a mí, está hablando Jesús. Entonces el primer principio es, vamos a entonces llamarlo, el que viene a Jesús. Si en estos momentos usted está pasando una crisis, una dificultad, una situación en cualquier área de tu vida, para que haya firmeza en tu futuro, en tu presente, en tu futuro y en lo que quieres, lo primero que tenemos que hacer es fundamentar nuestra vida en Cristo. Fundamentar nuestra vida en Cristo. Por eso en esta mañana Dios hace una invitación, Jesús hace una invitación. El que viene a mí, esa es una invitación que Jesús está haciendo en esta mañana para ti, para mí, para todos los televidentes, oyentes, los que están por las redes sociales, en las plataformas digitales. Dios está haciendo un llamado y te está llamando, el que viene a mí. Y eso es un principio que te va a dar firmeza, el cual lo vamos a analizar en esta mañana. Y mire cómo lo dice Juan capítulo 6, verso 37, Pastor Fausto. Ahí es, 6, versículo 37. Porque el primer principio que estamos colocando hoy en la mesa es que tú y yo tenemos que venir a Jesús. Tenemos que ir a sus pies. Tenemos que buscarlo a Él. Recibirlo a Él como Señor y Salvador de tu vida para que comience Dios a firmar su plan y su propósito en nuestras vidas, Pastor Fausto. 6:37 habla de el juzgar a los demás. ¿Estamos bien? 6:37. Vamos a mirarlo aquí en el versículo, yo lo tengo aquí. ¿No juzguéis? Aquí. No, entonces es 47. 6:35. 6:35. De Juan. De Juan. De Juan. Okay. Mientras el pastor lo busca, entonces esa es la enseñanza hoy. La enseñanza hoy es desde la mesa de trabajo de Café Pastoral, poder ser bendición para tu vida, para que a través de la palabra Dios te dé firmeza en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio. Y lo que estamos viviendo en el mundo, lo que le decía al principio, porque tenemos que ser realidad, tenemos que ser realistas en lo que estamos viviendo. Pero algo que va a traer firmeza a tu vida es cuando tú vienes a Jesús, y la misma palabra lo dice en Juan capítulo 6:37. 35, 37. Sí. Bueno, 37. Dice, Ajá. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Imagínese eso. Eso es un principio que Dios te está diciendo en esta mañana, que el que viene a mí, dice Jesús, no lo echa fuera. Amén. Te está diciendo, ven, no importa lo que tú tengas, lo que estás viviendo, lo que está pasando o lo que hayas hecho, el Señor te abre los brazos en esta mañana, y me parece que eso es una invitación que todo el mundo necesita, venir al Señor, porque Él está esperándolo para ayudarle. Ahora, vale la pena para aquellos que están de pronto preguntándose, ¿cómo yo puedo venir al Señor?
Porque algunos dicen, de pronto, tienen dificultad para interpretar cómo es ese venir. Bueno, ese venir al Señor nos habla de tener esa actitud de búsqueda, esa actitud de no esperar que el Señor venga. Hay gente que está esperando que el Señor venga, ¿para qué? Porque hay gente que todavía piensa que es el centro de todas las cosas, que tiene que venir a Él para hacer lo que corresponda. Pero aquí no se trata de que la gente venga a nosotros, aquí se trata de que nosotros corramos a los pies del Señor. Hay gente que está esperando que el Señor venga para que le haga un milagro, que el Señor venga para que lo sane, que el Señor venga para que le responda, que el Señor venga. Pero aquí no nos está hablando de que el Señor venga, sino que nosotros vayamos al Señor. Eso, para ir al Señor, implica algunas cosas. Dentro de las cosas que implicaría ir al Señor sería dejar mi orgullo. Sí. Es reconocer que yo no puedo, reconocer que no soy capaz, reconocer que solamente Dios tiene poder para obrar, para restaurar mi vida, para transformar mi corazón. Entonces, ir al Señor implica que yo vaya a la palabra, implica que yo vaya a la oración, implica que yo vaya a tener una actitud o un corazón quebrantado delante del Señor. Eso es lo que implica venir al Señor. El Señor está llamándonos y este es un principio, por lo que estamos hablando, es que este es un principio que trae firmeza a nuestro corazón. Así que los dejamos para que con esta palabra que estamos trabajando en esta mañana podamos estar colocando las bases de lo que estaremos desarrollando, pero te invitamos para que te quedes con nosotros y escuches algunas adoraciones importantes también que edifican nuestras vidas. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Avanzamos en este hermoso día que el Señor nos regala. Y qué bueno que al comenzar el día tengamos palabra del Señor, principios bíblicos que van a traer firmeza a tu vida. Firmeza significa estabilidad, firmeza, seguridad en nuestra vida, en medio de lo que podamos estar viviendo. Y por eso este programa, Café Pastoral, es un programa que trae principios, orientación, para que tú y yo podamos avanzar. Y continuando con el tema, el primer punto que estamos desarrollando aquí con el pastor Fausto Jiménez, cuando Jesús dice venir a Jesús, ese es el primer principio para tener firmeza en el hogar, en la familia, en los hijos, en el futuro. Entonces Jesús en esta mañana hace una invitación. El que viene a mí, hay que venir a Él para tener, como estoy reiterando, firmeza y seguridad, pastor Fausto. Y estábamos tocando el texto que dice que el que viene a mí no le echo fuera. Y es tan importante tener en cuenta esto porque hay mucha gente que deja de acercarse al Señor, deja de venir al Señor porque dice, yo estoy mal y yo no creo que Dios pueda perdonarme. Hay gente que no se perdona y mucho menos piensa que el Señor pueda perdonarles. Hay gente que piensa que el Señor no puede cambiar su vida, que dicen, yo he hecho tanto mal que no creo que el Señor pueda hacer algo por mí. Pues aquellos que están pensando de esa manera, queremos decirle en esta mañana lo que la palabra del Señor dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. El Señor está allí listo para atendernos, listo para rescatarnos. Me gusta ver los cuadros que uno encuentra en el evangelio, en los evangelios de personas que eran criticadas por toda la sociedad, eran rechazadas por la sociedad porque de repente estaban en prostitución, porque tenían una vida delictiva, porque robaban, porque hacían una cantidad de cosas. Pero cuando venían al Señor, el Señor les daba la atención, el Señor los atendía, el Señor les ministraba. Algunos encontraron la salvación, algunos fueron transformados. Y los que no fueron transformados no porque el Señor no quisiera, sino porque su corazón tenía tantos preconceptos, su corazón estaba tan cerrado que no lograban aceptar el perdón y el amor del Señor. Pero literalmente el Señor nos está diciendo que el que viene al Señor, el Señor no le echa fuera. Bonito ese cuadro. Y esa es la palabra que en esta mañana necesitamos, amado hermano, amado amigo, usted que está ahí conectado con nosotros, entender que en esta mañana el Señor te está abriendo sus brazos, te está llamando a traer firmeza a tu vida. Y fíjese, el texto dice, todo aquel. ¿Qué significa todo aquel? Cualquier persona, no importa el color, el estatus social, no importa el nivel académico, económico, no, toda persona puede acercarse a Jesús y Él dice, todo aquel que viene a mí. Y por eso el texto que tocaba el pastor Fausto
es que Él no le echa afuera. A mí me gusta esa expresión. Todo aquel que viene a mí, yo no le echo afuera. Más bien yo lo recibo. Es decir, Jesús hace la invitación, pero te abre más la puerta, diciéndote, no importa cómo vengas, no importa lo que hayas hecho. Si tú vienes a mí, a Jesús, vas a encontrar perdón, amor, restauración, y va a haber entonces firmeza en la vida de esa persona. Recordemos que el tema que estamos trabajando es principios que dan firmeza a nuestra vida. Y dentro de esos principios que dan firmeza, el primero que estamos hablando es venir al Señor. Ajá. Así que no dejes de acercarte al Señor. Este es un tiempo que hemos visto el amor del Señor. Es un tiempo en el que Dios ha derramado de su misericordia sobre nuestras vidas y nos ha dado tiempo para buscarlo. Nos ha dado tiempo para acercarnos, porque en la carrera loca que está viviendo el mundo entero, en esa carrera que toda la gente dice, yo no tengo tiempo, es que yo quisiera, pero no tengo tiempo. No hay excusa ya, porque el Señor nos detuvo todas las cosas, permitió que se detuvieran todas las cosas, y allí entonces no hubo excusa de decir, no tengo tiempo. El que ha querido ha podido acercarse delante del Señor. El que no ha tenido un corazón dispuesto por X o Y razón, pues todavía el Señor le está diciendo, vengan a mí. Todavía la invitación está abierta, todavía el Señor no ha cerrado la puerta, todavía sigue el anuncio, todavía el Señor está llamando a todos para que entren. Está llamándonos para que los forcemos a entrar, aquellos que todavía no han querido entrar. Hoy el Señor está hablando contigo, hoy el Señor te está diciendo, ven a mí, hoy el Señor te está diciendo, desarma tu corazón, hoy el Señor te está diciendo, atiende a mis caminos, atiende a mi palabra, hoy el Señor te está diciendo que si tú te acercas, aunque tú tengas una cantidad de faltas cometidas, el Señor te va a limpiar, el Señor te va a restaurar, el Señor va a levantar tu vida, va a levantar tu casa, no importa cuánto te hayas equivocado. Hoy es el día para hacer borrón y cuenta nueva. Hoy es el día para levantarnos y para comenzar a tener una vida de firmeza. Basta ya los años pasados que de pronto pudimos vivir lejos del Señor, con una vida demasiado inestable. Pero si ahora hacemos un compromiso de venir a los pies del Señor, de venir a buscarlo, pues ciertamente el Señor se va a levantar por cada uno de nosotros, pero va a dar la firmeza que necesita nuestra alma, la firmeza que necesita nuestro corazón, sobre todo en estos días tan difíciles, estos días de dificultad, de luchas. Pero la firmeza viene de parte del Señor. ¿Cuándo? Cuando venimos a Él, cuando lo buscamos a Él. Así es, Pastor Fausto y oyentes. Muy buena la palabra, la reflexión, porque sabemos que hay inestabilidad en el mundo, en las finanzas, en la economía, en la familia. De hecho, hemos visto por las noticias cómo en los hogares se ha disparado lo que son las, permítame la expresión, las peleas entre pareja, entre esposos, por la cuestión del confinamiento, los problemas, la violencia que se ha presentado en los hogares, y también los problemas psicológicos que se están derivando de esto. Pero, ¿qué necesitamos en estos tiempos? Venir a Jesús. Así que no se muevan, ya regresamos, continuamos con este tema muy importante para nuestras vidas. Estás en Café Pastoral, 1370 AM. Continuamos con nuestro programa Café Pastoral y el tema 3 principios que dan firmeza a tu vida. Y estamos colocando lo que es el ejemplo que coloca Jesús en los 2 cimientos, donde el versículo 47 dice, todo aquel que viene a mí, ese es el primer principio, venir a Jesús. Ya lo desarrollamos, lo explicamos aquí en la mesa de trabajo, y vamos para el segundo que dice Jesús, y el que oye mis palabras. Y qué bueno que en esta mañana podamos tocar ese punto, porque realmente lo que uno oye es lo que uno se proyecta. Hay palabras que afectan negativamente y hay palabras que afectan positivamente. Por eso el tema que hemos venido tratando aquí en los días jueves en el Café Pastoral es qué estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando? Y eso depende mucho el ánimo de la persona, las emociones, los sentimientos. Y por eso cuando uno escucha la palabra de Dios, la palabra te empodera, la palabra te direcciona, la palabra te da firmeza. Y es uno de los principios que Jesús dice, el que viene a mí y oye mis palabras, Pastor Fausto. El que oye mis palabras. Es tan importante poder uno, dentro de todo lo que puede escuchar uno en la vida, dar un lugar específico para poder escuchar la palabra del Señor y para permitir que el Señor pueda hablar al corazón.
es lindo saber que el Señor sigue hablando y sigue hablando a través de su palabra. Todos los días el Señor nos habla a través de la naturaleza, nos habla a través de los acontecimientos que podemos estar viviendo en el mundo entero, sean buenos o sean malos, allí el Señor está hablando, pero también nos habla siempre a través de su bendita palabra del Señor. Por eso en alguna parte de la palabra del Señor también dice, mirad cómo oís, porque aquí tenemos que tener cuidado de la manera como estamos oyendo nosotros. Frecuentemente uno encuentra casos de personas que se les dice una cosa, pero ellos interpretan otras, porque no están oyendo, el mensaje no está siendo transmitido de la manera correcta. Entonces aquí es importante que nosotros podamos tener ese cuidado. ¿Cómo estamos oyendo lo que el Señor viene a hablar a nuestro corazón? Cuando escuchamos una predicación, cuando escuchamos una palabra, cuando estamos leyendo la Biblia, ¿cómo lo estamos leyendo? ¿Cómo estamos nosotros oyendo las palabras del Señor? ¿Por qué razón? Yo he conocido gente, pastor, que no quieren una vida con Dios, no quieren un compromiso con Dios, no quieren arreglar su vida a la luz de la palabra, pero cuando la palabra habla de ayudar a los pobres, a los necesitados, ellos dicen, es que la Biblia dice esto. Entonces hay gente que oye lo que quieren oír, oyen a su conveniencia. Son muy convenientes en querer escuchar solo la parte que les conviene, ¿no? La Biblia, ella nos habla de una manera correcta y nos habla de una manera completa, nos habla en las buenas y nos habla en las malas, nos habla para alentar nuestro corazón, pero nos habla también para confrontar nuestra vida. Cuando nuestra vida no está bien a la luz de los ojos del Señor, entonces la palabra, qué bueno que la palabra del Señor tiene esa función, que viene y nos confronta, viene y nos habla. Ella no viene a darnos palmaditas en el hombro, a decir, bien, usted es mi amigo del alma. No, la palabra del Señor dice, yo te amo, pero quiero orientarte y quiero mostrarte el camino. Por eso necesitamos saber cómo es que nosotros estamos oyendo las palabras. El que oye mis palabras, dice el Señor. Y aquí entonces tenemos que abrir un corazón y nuestro oído tiene que estar bien desarrollado para oír todo lo que el Señor quiere sobre nuestras vidas. Sí, el Señor nos habla de bendición. Sí, el Señor nos habla de prosperarnos. Sí, el Señor nos habla de traer sanidad sobre nuestros corazones, pero también nos habla de una vida de santidad, nos habla de una vida de compromiso, nos habla de una vida de entrega, nos habla de una vida de búsqueda. Todo eso hace parte. No es solamente las cosas buenas, no. Necesitamos oír lo que el Señor todos los días está hablando y trayendo a nuestro corazón. Así es, y de hecho, pastor y oyentes, hermanos y amigos, en Romanos 10, capítulo 17 dice, así que la fe es por el oír. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios produce mi fe. La palabra de Dios, ella, como dice Pablo, dice, cuando usted y yo oímos la palabra, dice, la palabra actúa en nosotros, obra en nosotros, trabaja en nosotros. Y es necesario que nosotros escuchemos la palabra. Ahora, si la Biblia dice, las Escrituras dice que cuando yo oigo la palabra produce fe, entonces cuando yo escucho otras voces que no es la palabra de Dios y que trae algo negativo, ¿qué va a producir en nosotros? Temor, miedo, zozobra, incertidumbre y situaciones que no le trae firmeza a la vida de uno, sino más bien inestabilidad, inseguridad. Por eso Jesús en esta mañana, a través de esta palabra, nos dice que para tener firmeza, número uno, debemos venir a Él, que Él esté en nuestra vida, y segundo, que estemos atentos a oír. Ahora, oír la palabra en el hebreo me gusta porque significa oír, pero con una actitud de obedecer. Nosotros solamente oímos, escuchamos, no, allá es oír con una actitud de obedecer. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos oyendo en estos tiempos? ¿Qué estamos oyendo? ¿A quién le estamos dando mayor atención en lo que oímos? Por eso es muy importante que los hermanos estén conectados con nuestros programas de televisión y de Facebook Live, porque es ahí donde estamos llevando palabra de bendición, Pastor Fausto. Y aquí entonces vale la pena hablar acerca de lo que es el oír y de lo que es el escuchar. Algunos pueden decir, es lo mismo, oír y escuchar es lo mismo, pero yo creo que debemos ir un poquito más a fondo, porque el oído nos habla de un sentido que el Señor nos ha dado. Tenemos ese sentido del oído en el cual podemos percibir un ruido. Estamos de repente en casa, de pronto de la medianoche y sonó algo por ahí, es un ruido. Sí, es un ruido. Y uno le presta atención ahora para tratar de discernir qué fue lo que sonó. Entonces uno dice, no, fue un gato que pasó.
no, fue de repente un perro que ladró o fue un carro que pasó, alguna cosa, pero ya uno le presta pone una atención y comienza en ese proceso de estar escuchando, comienza a diferenciar qué es lo que realmente está aconteciendo y qué es lo que está produciendo el ruido. Entonces, cuando hablamos de oír y escuchar, entonces aquí tenemos que hablar de prestar atentamente oído a las palabras del Señor. Me gusta cuando la palabra habla acerca de Nehemías, cuando habla acerca de aquel tiempo, de Esdras y de Nehemías. Cuando Esdras se levantó para leer la palabra, dice que el pueblo prestaba y ponía su atención en lo que se estaba hablando. Entonces, aquí estamos hablando de esos principios que dan firmeza a nuestra vida. Ir a los pies del Señor, venir al Señor. Pero también la palabra nos está diciendo, oír mis palabras, oír mis palabras. ¿Qué es lo que tú estás oyendo? Es importante escuchar las noticias, es importante la cultura general, es muy importante, pero lo que trae firmeza a nuestra vida no son ni las noticias ni la cultura general. Lo que trae firmeza a nuestras vidas es escuchar la bendita palabra del Señor. Esa palabra es la que se convierte en el fundamento de nuestra fe, se convierte en la tranquilidad de nuestra alma, en la seguridad de nuestro corazón día a día. Recordemos que Abraham, cuando tenía momentos de dificultad, no se debilitaba en su fe, sino se fortalecía dando gloria a Dios, recordando las promesas del Señor. Así es. Y es lindo, yo imagino a Abraham diciendo, el Señor me hizo una promesa, no se ha cumplido, pero no me voy a debilitar, yo voy a esperar el cumplimiento de esa palabra del Señor. Y tú puedes esperar el cumplimiento de la palabra del Señor sobre tu vida. Tú puedes esperar que el Señor responda, que el Señor traiga ese tiempo de cumplimiento, entre otras cosas porque estamos hablando, por la palabra que el Señor ha dado a nuestro pastor, estamos hablando de tiempo de aceleramiento, aceleramiento de los tiempos. Cuando prestamos atención a la palabra y cuando estamos allí con nuestro corazón recordando la palabra, como dijo el salmista, acuérdate de la palabra de a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en medio de la aflicción porque tus dichos me han vivificado. El salmista lo que hacía era que en momentos de crisis él no se debilitaba, sino recordaba la palabra y decía, Señor, yo tengo una palabra. Señor, tú me hablaste. Señor, tú me dijiste esto. Y en esa palabra yo voy a permanecer, en esa palabra voy a mantenerme. Dios te ha dado palabra. Dios te ha hablado del propósito que tiene sobre tu vida. Dios te ha dicho que no te va a dejar, que no te va a desamparar. Dios te ha dicho que va a estar contigo en el momento de la dificultad. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque el Señor había vencido al mundo. Entonces, si el Señor venció al mundo, nosotros tenemos la palabra del Señor, tenemos la confianza del Señor. Mantente firme, echa mano de las promesas, escucha la palabra del Señor, presta atención a lo que Dios está hablando contigo en esta mañana. Hoy tal vez tenías inseguridad en tu corazón, pero el Señor está trayendo paz, el Señor está trayendo fortaleza a tu corazón, el Señor está aquietando tu alma para que prestes atención a esa palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Así es, entonces ya regresamos, el tema está muy bonito, muy importante, no se muevan, ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Avanzamos cuando son las 8:50 de la mañana, avanzamos en nuestro programa Café Pastoral y con el tema 3 principios que dan firmeza a tu vida, a nuestras vidas, como Jesús lo enseña en esta mañana. Ya lo vimos, que es venir a Jesús, oír su palabra, y el tercer es hacer la palabra de Dios. Así que es un tema que nos va a ayudar para que cada día avancemos, cada día estemos más firmes en la fe, firmes en la esperanza, firme en lo que Dios nos ha dado en esta vida, sus planes y sus propósitos. Ahora, cuando Jesús dice y las hace, entonces ya es lo que yo oigo, ponerlo en práctica. Lo que yo oigo en la palabra o lo que yo leo en la palabra, ponerlo en práctica. Pero queremos entrar, mira por ejemplo el versículo 48, pastor, para que podamos colocar el ejemplo de lo que hace estos 3 principios. El versículo 48 lo muestra que recibe la persona que coloca en práctica estos 3 principios. Dice la palabra, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Así es, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, Pastor Fausto y oyentes, vemos que Jesús está diciendo, si usted viene a mí, si usted oye mis palabras
y no solamente la oye, sino que la practica, usted va a ser como esta casa que la colocan sobre una roca, queda firme, tiene seguridad, y aunque venga, por ejemplo, dice vientos, ríos con ímpetu, vientos, dice no podrá ser tumbada ni derribada. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca y entendemos que la roca es Cristo. El verso 49 dice, mas el que oyó y no hizo. El que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, tremendo. Es muy importante poder entender ese tercer fundamento que estamos hablando, que trae firmeza a nuestra vida, pues nos habla de poner en práctica la palabra. Y aquí yo quiero decirte en el nombre del Señor, que Dios nos está llamando precisamente a poner en práctica toda la palabra y todo lo que Él viene hablando en nuestro corazón. A veces uno consigue personas que siempre están buscando un consejo. ¿Qué hago para esto? ¿Qué puedo hacer para aquello? Y le preguntan al Señor, Señor, ¿qué hago? Y Dios les habla, porque el Señor siempre habla a través de predicaciones, a través de la lectura de la palabra. Pero cuando el Señor habla, entonces la persona no hace lo que el Señor le está diciendo. Por eso encontramos vidas que no cambian, vidas que no logran ser transformadas. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo lo que el Señor está demandando en la palabra. Pero hoy el Señor nos está diciendo, si queremos tener una vida firme delante de Él, necesitamos venir al Señor, necesitamos oír las palabras del Señor, pero también ponerlas en práctica, vivir esa palabra, vivir lo que el Señor está diciendo, obedecer atentamente a todo mandamiento del Señor. Así es, vamos entonces a aprovechar estos minuticos que nos quedan para orar por tu casa, por tu familia, por tu empresa, por tu negocio, para que Dios traiga firmeza y seguridad en estos tiempos que se está viviendo. Por eso, vamos a orar en esta mañana, ahí donde está, porque sabemos que usted está pendiente. Y yo quiero que oren por mi casa, por mi vida, por mi familia, y que Dios también haga un milagro en tu cuerpo. Así que, Pastor Fausto, vamos a orar por los oyentes. Amén. Padre, queremos darte gracias en esta hora por la bendición que nos concedes de estar en esta mañana meditando en la palabra. Mira a todas las personas que estuvieron atentos a este pensamiento, a este estudio de la palabra en esta mañana, en las características, en los principios que traen firmeza a nuestra vida. No queremos ser llevados de aquí para allá por cualquier viento que quiera levantarse. No queremos, Señor, ser desestabilizados en el momento de la prueba, de la dificultad, sino que queremos permanecer firmes. Y tu palabra nos está hablando de lo que debemos hacer, venir a ti, oír la palabra, pero también ponerlas en práctica. Que podamos vivir todo lo que tú demandas, que podamos, Señor, arreglar nuestros hogares, que podamos estar en armonía con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, Señor, poder estar en armonía como lo dice tu palabra, ser testimonio, ser sal, ser luz, ganar a las vidas que están allí con nosotros, no por una predicación, sino por el testimonio, Señor. Oh Dios, que podamos, Señor, sin palabras ganar a aquellas personas que están allí mirando qué clase de vida nosotros tenemos, que lo podamos hacer en la medida que somos obedientes a la palabra. Bendecimos cada corazón en esta hora. Te pido que renueve las fuerzas de cada uno de los hermanos que están conectados, Señor, en cualquier lugar, allí donde se encuentren. Fortalécelos, levántalos. La vida de los que están en un hospital, que están en una clínica, aquellos que están pasando por pruebas, fortalécelos en el día de hoy. Y que por la palabra, Señor, podamos estar viviendo vidas firmes, estables y fortalecidas en ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Bueno, ahí está la palabra, la oración. Nos vemos a la próxima. No se mueva, continúa la programación y nos vemos a la próxima. Bendiciones.